La mayoría de los relatos que te traemos desde el Averno provienen de rincones olvidados, pero pocos poseen la intensidad emocional de la tragedia de Augusto Medina, un hombre que perdió la razón y violó los límites entre la vida y la muerte para mantener a su amada consigo. Su caso ocurrió a inicios del siglo XX, en un pequeño pueblo de México. Fue documentado en archivos parroquiales, periódicos locales y testimonios que la gente aún se niega a repetir de noche. A simple vista, pensaríamos que se trata de una historia de amor enfermo y maldito, pero quienes conocen los detalles aseguran que no fue amor, sino un vínculo oscuro que se alimentó de la culpa, la obsesión y un pacto no pronunciado. Durante décadas, los habitantes del pueblo evitaron pasar cerca del viejo panteón después del ocaso. Se decía que en las noches de lluvia podía escucharse algo más que el viento, algo parecido a pasos arrastrados, murmullos y un llanto masculino que suplicaba a una presencia invisible que no lo dejara solo otra vez. Este relato narra la verdadera historia detrás de lo que hoy se conoce como las bodas negras, el matrimonio imposible que desató uno de los episodios paranormales más intensos y perturbadores jamás contados. Pues bien, Augusto no siempre fue un hombre roto. De joven era conocido por su inteligencia y por ser un ayudante aplicado en la botica del pueblo. Sus días transcurrían entre preparar remedios, limpiar frascos y escuchar las historias que le contaba don Lázaro, el boticario, sobre enfermedades, antídotos y la delgada línea entre el veneno y la cura. Esto último se quedó tatuado en su mente. Una tarde llegó a la botica Elena Robledo, hija de un adinerado agricultor. Su voz suave y melosa, además del brillo tímido de sus ojos, cambiaron algo dentro de Augusto. Desde ese día todo lo que para él había sido rutina se volvió expectativa. Inventaba cualquier pretexto para verla. Así sentía que su vida al fin tenía algún sentido. Pero Elena estaba comprometida con Esteban Quirarte, un joven con tierras y apellido respetado. Augusto, aunque lo sabía, alimentaba una pequeña esperanza, una fantasía en la que él y Elena estaban destinados a encontrarse en otro tiempo o tal vez en otra vida, pues casi sin quererlo ambos sentían un vínculo muy fuerte, una especie de magnetismo que los unía a pesar de todo. Con el paso de los meses, la relación entre Esteban y Elena se volvió tensa. Los vecinos murmuraban que él era celoso, posesivo, incluso agresivo. Aún así la boda se fijó para el siguiente año. El día en que Elena visitó la botica por última vez, para despedirse de su amado Augusto, lo hizo con una expresión que él jamás olvidaría. Sus manos temblaban y su mirada revelaba un miedo inmenso que trataba de ocultar. «No quiero casarme», le confesó casi en un susurro. «Pero no tengo opción, mi padre ya lo decidió». Augusto quiso decirle que se escaparan juntos, que él la protegería, que buscarían un futuro lejos, pero las palabras murieron ahogadas en su garganta. En su lugar, solo logró musitar con mucha timidez. «Si necesitas algo, lo que sea, yo estaré aquí». Ella sonrió, pero fue una sonrisa triste, como si supiera o intuyera algo que le deparaba el destino. Y así se marchó. Ese fue el último día en que Augusto la vio con vida. Pues la boda nunca se celebró. Justo una semana antes de la ceremonia, Elena apareció muerta en su habitación. La versión oficial declaró que había sido una enfermedad repentina y fulminante. Pero en el pueblo, la gente murmuraba otra cosa. El rostro de Esteban en el funeral era inexplicablemente sereno, casi satisfecho, y podría decirse que hasta feliz. Augusto se derrumbó, pasó la noche entera fuera del velorio, sin acercarse, sin atreverse a verla, como si aún esperara que alguien le dijera que todo había sido un maldito error. Pero eso, para su desgracia, no sucedió.
Y así su corazón casi dejó de latir, y su mente se obsesionó con volver a ver y volver a sentir al único amor de su vida y de su muerte. El día del entierro, mientras toda la gente se retiraba bajo la llovizna, Augusto se quedó solo, frente a la tumba recién cubierta. Sus rodillas cedieron y cayó sobre la tierra húmeda. «No te vayas, por favor no me dejes», escuchó entre sollozos que rasgaron el impasible silencio del cementerio. Ese fue el primer momento en que Augusto volvió a sentir la presencia de Elena. No fue un sonido, ni una voz, sino una impresión que caló hondo en su mente. Una sensación de ser observado por algo que no pertenecía al mundo de los vivos, pero tampoco al de los muertos. Algo que había estado acechando desde antes, esperando una grieta emocional para abrirse paso. Esa noche, Augusto no regresó a su casa. Permaneció allí, bajo la lluvia, abrazado a la lápida recién colocada. Y mientras lo hacía, algo cambió en él. Un hilo invisible, pero ineludible, lo unió a ese pedazo de tierra y no volvió a soltarse nunca. Los días se volvieron semanas. Augusto dejó de trabajar, dejó de comer, dejó de hablar, dejó de vivir. Era como un ánima en pena. La gente lo veía vagando hacia el cementerio a cualquier hora, siempre con un ramo de flores marchitas en la mano. Don Lázaro, preocupado por él, intentó ayudarlo. «Debes dejarla ir», le advirtió una tarde. «Lo que haces solo te lastima y te está destruyendo, muchacho». Pero Augusto no respondió. En su mirada había algo nuevo, inquietante, devoción, pero también determinación, como si una idea prohibida comenzara a tomar forma en su mente. Esa misma noche se encerró en la botica, a la luz de una vela, revisando frascos, anotaciones antiguas y preparados que jamás debían mezclarse. Pasó horas estudiando, como guiado por una fuerza que lo empujaba hacia un único propósito. Cuando por fin salió, llevaba consigo una pequeña caja de madera y un plan que sellaría su destino para toda la eternidad. Era la noche del viernes 13 de julio, un día en el que la luna estaba oculta tras nubes negras y el viento anunciaba tormenta. A esa hora nadie debía estar en el cementerio, solo el sepulturero, quien dormía en una cripta abandonada del panteón. Escuchó un ruido que lo hizo levantarse. Pasos, tierra moviéndose y la voz quebrada de un hombre recitando palabras que no alcanzaba a comprender, recitadas en un lenguaje extraño para él. A la luz de su lámpara alcanzó a ver a Augusto, cavando desesperado, sus manos ensangrentadas por el esfuerzo, su ropa empapada por la lluvia que ya caía desde el cielo, y los relámpagos que dibujaban patrones y formas siniestras y caprichosas. «Muchacho, detente. ¿Qué estás haciendo?», gritó el sepulturero. Augusto no respondió. Por el contrario, siguió cavando con más fuerza, como si su vida pendiera de ello. El sepulturero comenzó a acercarse con mucho miedo, pero entonces la tierra vibró ligeramente y de la fosa emanó un aire helado y denso. Una bruma oscura comenzó a elevarse, envolviendo a Augusto como un manto, como si lo abrazara con un amor ciertamente macabro. El hombre retrocedió paralizado, mientras la bruma parecía tomar forma alrededor de Augusto, abrazándolo, como si quisiera fundirse con él. Lo que ocurrió después quedó marcado en su mente como una sombra que jamás olvidaría. Augusto se inclinó dentro de la fosa y con una ternura enfermiza retiró el sudario que cubría el cuerpo de Elena. Sus labios rozaron los de ella, pálidos, inertes, y entre sollozos murmuró: «Te prometí que estaríamos juntos, y hoy vine a cumplir mi palabra». Con mucho cuidado liberó a su amada, tomándola entre sus brazos, y la tendió al lado suyo delicadamente. Sacó la cajita de madera. Dentro había hilos negros, espinas secas, un pequeño frasco de vidrio, una antigua reliquia familiar y todo lo necesario para su ceremonia nupcial. Con manos temblorosas, los colocó sobre el pecho de Elena. El aire se tornó más helado aún y zumbaba,
haciendo un ruido como si abriera las puertas de algo desconocido y prohibido. El sepulturero juró que en ese momento escuchó dos voces superpuestas, la de Augusto y una voz femenina, apagada, pero desgarradora. Entonces Augusto pronunció la frase que nadie olvidaría: si no pudimos unirnos en vida, nos uniremos en muerte. El cielo respondió con un trueno monumental, y bajo esa tormenta, Augusto se casó con el cadáver de su siempre amada Helena. Fue una ceremonia sin bendición, sin música, sin testigos, salvo esa presencia oscura que lo envolvía todo, celebrando aquella unión profana. Fue una unión de dos almas que así sellaron su destino, y en la cual Augusto brindó bebiendo el contenido del frasco que llevaba y que preparó esa noche en la botica. El sepulturero corrió al pueblo para pedir ayuda, pero cuando regresaron, Augusto ya no estaba solo. Al borde de la tumba se veía claramente una figura femenina, de pie, con el vestido funerario, aunque su rostro era imposible de distinguir. Parecía distorsionado por la oscuridad, como si se deformara a cada parpadeo. Augusto estaba de rodillas, tomándola de la mano, sonriendo con una felicidad que rayaba en la locura, y que al ser iluminados intermitentemente por los relámpagos, producían imágenes que erizaban la piel de solo verlas. Cuando los hombres intentaron acercarse temerosamente, la figura desapareció, disolviéndose como humo. Augusto, enfurecido, los atacó. Gritaba que se estaban llevando a su esposa, que no permitiría que la arrancaran de su lado nuevamente. 4 hombres tuvieron que sujetarlo. Mientras lo hacían, él repetía una frase que los estremeció: ella va a regresar por mí, me lo prometió, y las promesas en la muerte siempre se cumplen. Esa noche, encerrado en una inmunda y maloliente celda de la pequeña cárcel municipal, ocurrió lo que nadie hubiera imaginado. El guardia escuchó pasos en el pasillo, aunque nadie debía estar ahí. Luego, un susurro femenino, suave y casi dulce, pronunció: no llores, mi amado Augusto, ya estoy aquí. El guardia corrió a abrir la puerta, pero lo que vio lo petrificó. La celda estaba vacía. No había rastro de Augusto, excepto marcas profundas en el suelo, como si alguien hubiera sido arrastrado por manos invisibles. El cuerpo de Augusto nunca apareció. Desde entonces, en noches de lluvia, los habitantes aseguran ver 2 sombras caminando entre las tumbas, una masculina encorvada y otra femenina, rígida, casi flotante. A veces se escuchan susurros, como votos matrimoniales repetidos en un idioma sin vida. A veces un lamento que parece surgir desde muy abajo, como si el infierno mismo los hubiera reclamado. Se dice que el espíritu de Augusto aún busca redención y que el de Helena simplemente busca liberarse. Pero juntos, en su eterna procesión, recuerdan lo que ocurre cuando un corazón desesperado desafía las leyes naturales y de Dios para casarse con la oscuridad. Las bodas negras no solo fueron un acto de amor enfermo, fueron un pacto con el Averno, y esos pactos siempre cobran su precio. Coméntanos qué piensas de esta historia. ¿Te atreverías a hacer algo así por amor? ¿Augusto estaba enamorado o solo desquiciado? Nos gustaría saber tus opiniones. Recuerda también suscribirte al canal, activar la campanita y compartir el video para que lleguemos cada vez a más personas y aumentar la comunidad de oscuros exiliados. Desde el Averno te saludamos.